todos tengan como presente que van a ser grabados. También, Dani, esta charla la vamos a transmitir a través de Facebook, entonces pues vamos a tener más personas conectadas por ese medio. Entonces, pues buenas tardes a todos, me encanta saludarlos. Bienvenidos a este espacio Encuentros Ciudadanos. Este espacio básicamente es para todos ustedes, para que puedan realizar preguntas, puedan inspirarse con un speaker. Daniela es nuestra invitada especial el día de hoy. Entonces, Daniela la invitamos porque consideramos que ella tiene poder de transformación. Ella es una persona que trabaja todo el tema de la tecnología, de la innovación. Además, tiene un tema bastante interesante de una fundación que ya próximamente nos va a contar. La dinámica es que ustedes también le hagan preguntas a Daniela sobre algún tema que ustedes consideren pertinente, importante, no solo que, digamos, Daniela o yo en este caso seamos los únicos que hablemos. ¿Listo? Entonces, esta es una charla para todos ustedes. Acá les voy a compartir un segundo como la agenda. Entonces, bueno, bienvenidos. Acá pues se les envía un enlace al formulario para las personas que tal vez no se inscribieron, como para tener el registro. Luego vamos a enviarles un enlace de una construcción colaborativa. Nos encantaría saber sus opiniones. Después, más adelante, una encuesta de percepción para mirar qué tal les pareció el encuentro, cómo podemos mejorar. Y finalmente, unos testimonios para, esto es de carácter voluntario, para preguntarles qué tal estos encuentros ciudadanos, cómo podemos mejorar, en fin. Entonces, acá presento a nuestra magnífica invitada. Ella es Daniela Coca. Dani, bienvenida. Les quiero contar a todos ustedes que Daniela es de la casa. Daniela es politóloga de la universidad. Entonces ella también ha pasado pues por todo como este proceso, está digamos del otro lado, por decirlo de alguna forma. Entonces, Dani, bienvenida, nos encanta tenerte por acá. Nos encantaría que te presentaras quién eres tú, por qué estás acá, como así que el tema de una charla de curiosidad, si tú eres politóloga, entonces pues bienvenida. Bueno, primero quiero agradecerle a la Universidad de La Sabana por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar en casa, ¿no? Amo mucho esta universidad y qué chévere poder compartir mi experiencia con todas las personas que son parte de la universidad y las personas que quieren saber más sobre estos temas. Pues como mi querida Lina les comentó, mi nombre es Daniela, tengo 26 años, soy graduada de La Sabana, politóloga. Me considero una persona creativa y trabajo todo el tema de creatividad e innovación en el aula, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con mi carrera? Mucho, porque gracias a mi carrera es que yo pude empezar a ver todas las problemáticas que tenía mi país, las problemáticas que habían en materia educativa y cómo yo quería hacer cambio de eso, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay formas de unir lo que uno estudia con las pasiones y yo hice esa mezcla. Siempre tuve un gusto por el tema social, por eso estudié ciencias políticas y lo vinculé con mi pasión y con algo que dentro de mi vida me ha marcado mucho, que son los procesos educativos que deseo cambiar y ante todo ver de una forma diferente para poder desarrollar nuestro país, específicamente en las zonas rurales, que es donde ante todo le pongo muchas ganas y en donde estoy trabajando actualmente. Dani, hay una pregunta, ¿cómo es ese tema de cómo una politóloga se mete en estos temas de educación? ¿Cómo lo conectas? Pues mira, como les comentaba antes, el tema social siempre fue algo como muy mío, como que desde pequeña siempre me gustó trabajar con las comunidades, pero vi que a través de las ciencias políticas podía hacer análisis de políticas públicas, podía hacer investigación un poco más a fondo sobre el territorio, podía entender un poco más los fenómenos sociales.
Y es por eso que la estudié, ¿no? Y a partir de eso, de estudiar la educación, yo empecé a trabajar en un territorio que es La Guajira, del cual vivo enamorada profundamente y ese territorio por el que yo sigo en esto y por el que creo profundamente que hay cosas que pueden cambiar en el país y que la educación es el mejor camino para esto. Y dentro de la educación, dentro de este proceso, empecé a analizar las políticas públicas de etnoeducación. Esa fue incluso mi tesis de grado, ¿no? De cómo conectaba yo lo que yo quería hacer, mi proyecto de vida, que ha sido todo el tema social, con mi carrera, que entonces empecé a estudiar, porque la etnoeducación es una política pública, es una política que se está tratando de desarrollar actualmente en los territorios indígenas. Entonces, todo eso lo empecé, hice un estudio de caso, una investigación, apliqué las teorías que me había enseñado todas las ciencias políticas en la sabana. Y a partir de ese estudio de caso pude conectarme ya más con el territorio, con las necesidades del territorio y pude entender cómo mi carrera tenía un uso práctico en lo que es mi proyecto de vida, ¿no? Perfecto, Dani, acá otra pregunta. ¿Por qué este tema hoy vamos a hablar de curiosidad? ¿De dónde viene esto? Porque realmente hay personas como que no entienden cómo así politóloga, curiosidad, innovación. Cuéntanos un poquito por qué decidiste nombrarle esta charla así. Bueno, yo eh, decido meterme en todo el campo educativo y de curiosidad y de tecnología y de innovación por mis vivencias, ¿no? Yo he sido privilegiada, realmente he tenido la oportunidad de estudiar en un colegio privado, en uno de los mejores del país, gracias a Dios, en una excelente universidad. Y a pesar de eso he tenido muchos retos en temas educativos. En el colegio eh, me costó mucho entender las matemáticas, le corrí mucho las matemáticas. Y a partir de todo esto yo empecé a entender cómo realmente teníamos que hacer un cambio en la educación, ¿no? Y la curiosidad es algo propio de los seres humanos, algo que realmente no le sacamos el provecho dentro del modelo educativo, pero sí que es algo maravilloso cuando un niño nace y empieza a hablar, empieza a preguntar qué es esto, qué es esto, porque el cielo es azul, porque el pasto es verde, porque los animales se comportan de estas formas, porque mi mamá hace esto. Y lo primero que hacemos los seres humanos o los papás o los adultos en general es como no preguntes, no hagas, no toques. Y yo he visto que si nosotros nos abriéramos un poco más a entender el mundo de los niños y el cerebro de los niños y esa capacidad tan maravillosa que tienen de no solo adquirir conocimiento a través de la experiencia, sino que a través de esa curiosidad que es infinita o casi infinita, hace que realmente nosotros veamos que los niños pueden aprender de una forma diferente y que esos conceptos que llevamos a clase pueden ser prácticos, ¿no? Entonces, por eso la gente siempre dice que ciencias políticas que tiene que ver con curiosidad, mucho, porque para mejorar las políticas públicas de la educación del país es indispensable empezar a entender a nuestros niños, es indispensable entender las necesidades del país, es indispensable entender los cambios que se están generando, ¿no? Entonces yo relaciono todo este tema de curiosidad, de innovación educativa para entender realmente cuáles son los cambios que tenemos que hacer en el país educativos y con eso poder tener un verdadero impacto. Y como te decía, ante todas las zonas rurales, ¿cuáles son los verdaderos problemas de estas nuevas generaciones en las zonas rurales? Y cómo nosotros a través de la tecnología podemos unir el agro, el campo y así impactar no solo en la ciudad, sino en toda Colombia, ¿no? Dani, perfecto. Bueno, una pregunta acá obligada realmente y de hecho fue una profesora tuya que nos la envía. Dios Nos mío, ¿quién dice, fue? bueno, por acá te puedo decir acá la profesora Erika y pues realmente Hugo. Ellos querían preguntarte realmente cómo influyó ver algunas de las asignaturas, por ejemplo, CBD y, y pues algunas selectivas tal vez del CTA. Y ya con esto pues te dejo arrancar, con esta pregunta ya te dejo arrancar como tal la charla. ¿Cómo influyó tal vez esas electivas, esas asignaturas en tu vida con el tema de la fundación? Porque acá entre nosotros Daniela tiene pues una fundación. Entonces, bueno, allí te dejo toda esta pregunta. Uy,
Bueno, pues primero acabo de ver que Hugo está por ahí, entonces qué gusto como saber que está ahí, súper. Eh, todo. Yo le debo el CTA muchas cosas, ¿saben? Porque como yo les he dicho, encontrar el camino de uno no es tan sencillo. Específicamente en mi caso, por eso quiero trabajar tanto los temas educativos, porque para mí entender, una cosa es la profesión, lo que uno estudia, pero otra cosa es como el proyecto de vida que uno tenga. Y gracias a Hugo y al CTA es que yo pude inspirarme, porque ellos, y con toda esta materia, yo empecé a entender que podía conectar todo el tema de la tecnología con el tema social y con la educación. Y cuando yo hice parte del semillero con Hugo, como que fue un descubrimiento para mí increíble, porque Hugo me permitió ver otra parte de la universidad primero que no había visto. Me abrió las puertas a trabajar, empezar a trabajar un tema social. Yo empecé a hacer todos mis procesos sociales gracias a una convocatoria que hicimos como para poder lograr trabajar con una biblioteca pública en Sopón. Y para mí ese proceso fue maravilloso porque fue lo que me permitió entender, primero, que la tecnología la podía utilizar en función de muchas cosas, ¿no? A mí siempre me ha gustado la tecnología, me, me encanta cacharrear la tecnología y Hugo me permitió hacer clic entre esas dos cosas, ¿no? Entre esas tres cosas, entre mi carrera, entre el tema educativo y entre la tecnología. Y eso yo no lo hubiera podido hacer sin esas materias, ¿no? Y a medida que yo fui explorando ya fue lo que era la realidad aumentada, lo que eran los recursos educativos y todo lo que venía detrás de eso fue lo que realmente me mostró cómo yo podía conectar esto y cómo podía yo impactar ante todas las zonas rurales del país. Entonces, es como que yo realmente, y o sea, publicidad no pagada, en serio, por eso, amo la sabana porque mi carrera es ciencias políticas y yo quiero mucho mi facultad, pero yo siento que mi otra, que la otra entidad o la otra área que me impulsó más ante todo en mi carrera y ante todo en mi proyecto de vida fue el CTA y fue Hugo, ¿no? Entonces yo creo que para mí tiene mucha lógica, ¿no? Creo que esa materia a veces uno no la ve con tanta profundidad, pero, o con tanto impacto en las vidas, pero yo di una reflexión muy al fondo de eso, ¿no? Porque la tecnología nos permea por todos lados. Les guste a los Pues maestros o no les guste a los maestros, vamos a tener empezar a trabajar con ella. Y los modelos educativos tienen que empezar a acoplarse a las necesidades de las nuevas generaciones y empezar a entender que las nuevas generaciones les encanta la tecnología, entonces tenemos que enseñarle a los educadores, a los maestros, a que puedan a volverse amigos de la tecnología y utilizarla como una herramienta para conectarse con sus estudiantes, pero los estudiantes también sacarle un buen uso, ¿no? Porque a veces no pasamos más de las redes sociales y la idea es que podamos ver cómo la tecnología nos puede facilitar la vida y el conocimiento. ¿Y ya? listo, Dani, muchísimas gracias, muchachos. También los invitamos a hacerle sus preguntas a Daniela. Y sin más preámbulo, Dani, pues ya damos continuidad entonces a esta charla maravillosa bueno, que realmente tenemos precisamente curiosidad por lo que nos vas a comentar. Listo. Súper, súper. Entonces voy a compartir mi pantalla. No sé, ahí ya me imagino que ya la están viendo. Sí, señora, sí, Dani. Listo. Listo. Bueno, entonces yo les comenté que el título de la presentación se llama La curiosidad casi infinita porque para mí todo proceso educativo es clave, la curiosidad, ¿no? Es algo maravilloso y yo les digo que a mí personalmente la curiosidad fue lo que me hizo enamorarme del conocimiento, porque como les dije, cuando me enseñaron por a mí ciertas áreas, les corrí porque no me iba muy bien académicamente, para serles muy sincero, ya que entramos aquí en confianza y entre amigos, pero la curiosidad fue algo que siempre me hizo ir más allá de, ¿no? Entonces, la curiosidad fue la que me permitió entrar al grupo de astrobiología cuando estuve en el colegio, fue la que me permitió viajar a la NASA,
fue la que me permitió siempre tener la capacidad de entender que la educación no era un ejercicio simplemente de memorización, sino que podía explorar muchas más cosas de eso, ¿no? Entonces, por eso, para mí el tema de la curiosidad es clave. Bueno, yo empecé a formularme todo este proceso de la curiosidad porque actualmente tenemos nuevos retos educativos, unos retos que son tanto para los estudiantes como para los maestros. Y que competen no solo a las instituciones educativas, es decir, a los colegios, sino a las universidades y en general, pues como todo el mundo, ¿no? Y no solo es en Colombia, sino es en general unos retos a nivel global de este nuevo siglo. Tenemos el surgimiento de nuevos trabajos, muchos de estos trabajos están relacionados con las áreas STEM, es decir, la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Se dice que, según el BID, que el 54% de los trabajadores actualmente necesitan nuevas habilidades y competencias tecnológicas. Y ahorita incluso en este nuevo reto que hemos tenido este 2020, la pandemia, hemos visto eso, ¿no? Que muchas personas no conocían las herramientas tecnológicas que ya tenemos hace un tiempo y cómo podemos sacarle provecho, ¿no? Entonces, no solo van a surgir nuevos trabajos, sino que las personas que están trabajando actualmente también necesitan nuevas competencias tecnológicas. Tenemos un fenómeno de la hiperinformación que a todo el mundo, ¿no? Nos bombardea permanentemente. Tenemos pues algo maravilloso que es acceso de una forma más sencilla a la educación y a la información, pero ese exceso de fuentes de conocimiento también está generando algo en las nuevas generaciones, que es la falta o el poco gusto al conocimiento, ¿no? O a explorar el conocimiento, o a cogerle cariño a ese conocimiento. Entonces, es como realmente vamos a mostrarle nuevas formas diferentes el conocimiento. Ya es necesario que los estudiantes se memoricen todo o se memoricen y pongan en práctica eso, o más que memorizar, es cómo pone en práctica eso, ¿no? Tenemos como diferentes cuestionamientos frente a cómo realmente yo puedo hacer práctica ese conocimiento, pero cómo ante todo yo me relaciono con el estudiante y le explico que ese conocimiento es importante. Tenemos que desarrollar nuevas competencias, ¿no? Competencias que se llaman las competencias blandas, pero que hoy más que nadie la necesitamos porque es un mundo que está cambiando permanentemente, es un mundo en el que constantemente hay nuevos retos y necesitamos personas críticas, personas que trabajen en equipo, y los sistemas educativos actual, buscaban todo lo contrario, ¿no? En un trabajo más enfocado a la individualidad. Entonces es ver cómo realmente podemos trabajar en eso. Tenemos distracciones permanentes, eso no solo le pasa a los jóvenes, sino a todos, ¿no? Que nos suena el celular, que hay ruido, que hay entretenimiento permanente, y es como nosotros podemos generar a partir de eso hábitos, disciplina, que es algo clave a la hora de poder uno buscar un objetivo, cualquiera. Para una persona que quiere ser deportista necesita disciplina, como una persona que quiere mejorar sus estudios, sacar un emprendimiento adelante, todo necesita enfocarse, ¿no? Y este tema de las distracciones es un nuevo reto para nosotros. Un mundo cambiante, ¿no? Un mundo cambiante en el que, pues, bueno, qué más ejemplo que el 2020, ¿no? Que ha traído muchos cambios, pero que constantemente nos está haciendo cambiar nuestros planteamientos políticos, sociales, económicos. Y necesitamos, por eso les decía, ante todo, una nueva generación que sea crítica frente a lo que consume y a lo que ve. Y al mismo tiempo tenemos que plantearnos qué debemos incentivar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que haber dentro de las aulas de clase? Y es de ahí donde yo me empecé a plantear cuáles eran esos nuevos retos que tiene este siglo. Entonces, pues como les decía, el tema de las áreas STEM es algo muy importante. Específicamente aquí en Colombia tenemos un reto gigante porque los chicos le corren a las matemáticas, le tienen miedo, y es ver cómo realmente qué estamos haciendo, que deberíamos mejorar dentro de los procesos educativos para que los chicos no vean tan mal las matemáticas, ¿no? Como les decía, cómo tienen un sentido más práctico, cómo hacemos ver las ingenierías como algo hermoso, ¿no? Como procesos de desarrollo, cómo vemos la tecnología como algo para el desarrollo, que les decía específicamente en el agro, cómo conectamos esa zona rural del país con la tecnología.
la curiosidad y la creatividad, que les decía algo que es algo innato en los seres humanos, que nacemos con ellos, con eso, pero que poco a poco en el proceso educativo que vamos teniendo, no lo limitan, ¿no? Y debería ser todo el contrario, deberíamos cuestionarnos todo, no deberíamos comer cuento completo. Eso no significa que hay que ser groseros, ¿no? Eh, pero sí significa que ser crítico y sí significa empezar a ver mi territorio con otros ojos, a ver cómo yo puedo impactar positivamente en él. Pensamiento crítico porque, como les decía, ante todo es como actualmente esta nueva generación viene bombardeada de información de redes y es ver qué consumo, qué decido consumir y qué no decido consumir, qué es mejor para mí. A esto le creo, pero esto tal vez no le creo y necesitamos personas que realmente tengan la capacidad de debate y de pensar y necesitamos un sistema que ayude también a pensar en nuestros chicos. Trabajo colaborativo, porque el trabajo al fin y al cabo ya me lo ha demostrado, ¿no? Les dice una persona que le corrió mucho las matemáticas, que el trabajo son todas las áreas de conocimiento. Cuando uno va a trabajar no le dicen, hey, dedícate solo al tema social, sino que yo he tenido que aprender de finanzas, de Excel, de una cantidad de cosas, y es entender que al final necesitamos diferentes áreas de conocimiento para poder trabajar y que surjan grandes ideas. Inteligencia emocional porque es algo indispensable que a veces no nos enseñan tampoco, ¿no? ¿Cómo me entiendo yo? ¿Cómo entiendo mis emociones y las puedo controlar ante etapas de crisis? Eh, Ante la frustración, ¿no? La vida no la pintan así, pero realmente es así, ¿no? Como que tiene altos y bajos y la frustración es algo que tenemos que aprender a manejar, pero también en entender cuando estamos tristes, cuando necesitamos apoyo, toda esa cantidad de cosas, el entendernos a nosotros mismos y entender nuestras emociones es algo muy importante. Sin embargo, el modelo educativo actual eh, tiene muchas dificultades frente a eso, le faltan muchas cosas de lo que les acabo de comentar anteriormente. Partiendo de que es un modelo que surgió de la revolución industrial, un modelo que se basa mucho en ser individualista, ahí me van a saltar y me van a decir, hacen trabajos en grupo. Sí, pero la mayoría de las notas son individuales. Sí, pero no hay un verdadero trabajo colaborativo. Yo sé que si les pregunto a todos aquí que si alguna vez tuvieron un trabajo en grupo, se divide como a veces en que no hay un trabajo integral entre todos, entre entender que cada uno es diferente en ese concepto de las nuevas inteligencias múltiples, sino que unos hacen una parte y se dividen, pero no hay una integralidad de conocimientos, de la capacidad de compartir entre todos y de trabajar, ¿no? Y de enseñarnos a asumir ese reto de trabajar en equipo, ¿no? Porque la idea también no es como que lo haga solo una persona por la nota, sino es entender también que el mundo requiere que tengamos la capacidad de integrarnos con otros. Con unos nos va a ir mejor que con otros, pero lo importante es ser conscientes de que si podemos vincularnos con un ingeniero y un diseñador gráfico eh, y un sociólogo, pueden surgir cosas muy interesantes porque tienen puntos de vista completamente diferentes. Y de ahí surgen las grandes ideas y soluciones para el mundo, ¿no? Ese nuevo concepto de inteligencia que les decía, ya se ha comprobado que hay inteligencias múltiples, ¿no? Ya no nos enfoquemos solo en el concepto de inteligencia, él es más inteligente porque memoriza. La persona que es artística y que hace cosas maravillosas con las manos no es inteligente, ¿no? Pues hay que cambiarnos ese concepto de inteligencia, porque además estamos poniendo a la lista los que son pilos y no son pilos, y la verdad es que son diferentes, y en medio de esa diferencia surgen cosas hermosas. Y es ahí donde debemos trabajar más con nuestros niños, entender que no es que uno sea más pilo que el otro, sino que uno tiene una inteligencia especial para, por ejemplo, todo el tema de matemáticas e ingeniería. Tal vez el otro es buenísimo en todo el tema de lenguaje, de expresión, y tal vez el otro es buenísimo en artes, y si tú los unes a los tres puedes lograr cosas muy interesantes. Es un modelo enfocado en la memorización. Y como les comentaba, el fenómeno de preinformación es que la información ya está ahí a veces.
es como nosotros los utilizamos en conceptos prácticos, como esa fórmula que me enseña mi profe de álgebra, la saco en territorio y me sirve para el agro. ¿Cómo logro yo que esos procesos que yo hago en sociales me hagan tener pensamiento crítico frente a mi territorio y pensarlo de una forma diferente, ¿no? Cómo todas las áreas de conocimiento deben no solo unirse, porque las metodologías que trabajamos ante todo, o las que he estado tratando de investigar, es que vinculen diferentes áreas de conocimiento y intentamos, como les decía, que todas las áreas se necesitan para que podamos desarrollar y entender que, claro, la memorización es importante, pero es ir más allá es un concepto que tiene que ir a lo práctico, ¿no? Y pues es que está basado en el plan de estudios y en la evaluación, y eso es supremamente importante, que quiero aclarar ahí, pues que sin plan de estudio no sabemos para dónde vamos, y en la evaluación pues no sabemos si la logramos o no, pero en el medio de los dos está lo más importante, que es la enseñanza. Está en la mitad, en ese sándwich de nuestros procesos educativos y la verdad es que cuando a veces nos enfocamos mucho en elaborar un plan de estudio y en ver cómo lo evaluamos, a veces olvidamos este proceso que es el más importante y es la enseñanza, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Qué es lo que les interesa más a nuestros estudiantes? ¿Cuáles son los retos que tienen ellos? Son diferentes a los retos que pasaron los profes o los directivos. Entonces, eso nos ayuda a transformar la educación y es una enseñanza que nos hace pensar en que lo que los digo basaba mucho en la curiosidad, basaba mucho en entender qué es lo que le genera curiosidad a los estudiantes, qué es lo que realmente me une con los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos ahí un reto para transformar la educación eh, y la enseñanza se hace desde dos procesos que generan cambio en los maestros que trabajan ante todo en qué esperan ellos de los estudiantes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con profesores maravillosos, pero también con profes que en ciertas zonas, por ejemplo, del país, están frustrados y sienten que sus estudiantes no van a tener futuro. Y es ahí donde partimos de las expectativas que nosotros tenemos de nuestros estudiantes, que podemos lograr el cambio, y de los estudiantes de que ellos esperan de ellos mismos, ¿no? De cuál es su futuro, de que se proyectan, de que creemos una nueva generación con autoestima, con valor propio, que sienta que se puede comer el mundo, ¿no? Y que el conocimiento es ese medio para comerse el mundo, que el conocimiento y la educación son las herramientas para empoderarse y hacer lo que ellos deseen hacer, ¿no? Para eso se trabajan varias áreas, se trabaja un tema de la creatividad en relación de que para nosotros crear personas críticas, para poder nosotros lograr hacer todo un proceso, en todo parte como de la creatividad y de la curiosidad, ¿no? De cómo yo creo basado en los problemas de mi comunidad. Una parte técnica es entender, de poner en práctica todo eso, ¿no? Cómo yo logro lo que estaba en mi cabeza, cómo montarlo en un tema conceptual, porque como les dije, no es que no memoricemos, sino que ante todo es como poner esos conceptos en práctica. Y un crítico, porque es que no hay que comer cuento completo, como les dije, ante todo es como yo puedo mejorar esto, y si creamos mejor este artefacto y no creamos este, y si este tiene más impacto en este, necesitamos estudiantes que, como les decía, se quieran comer el mundo. Y con eso logramos que la enseñanza tenga un concepto diferente, ¿no? Yo sueño, ojalá podamos lograrlo y tengo mucha fe de que la educación no sea un ejercicio tedioso para los estudiantes, claro, con retos, porque pues aprender y siempre tener nuevas cosas exigen retos, pero que ante todo tengamos unos estudiantes motivados a ir a la escuela, que tengan ganas de comerse el mundo y de aprender más, ¿no? Y que sientan que eso les puede servir. Entonces, eh, debería haber una enseñanza muy basada en motivar a los estudiantes, entenderlos, ¿no? ¿Para qué se necesita la tecnología y la innovación ahí? Es que es clave, es el lenguaje con el que se trabaja actual, con la que piensan actualmente todas las nuevas generaciones. Entonces el profe tiene que cambiar un poco el chip
y tiene que ser consciente que para conectarse con los estudiantes es indispensable la tecnología. Dani, ahí yo interrumpo. Te quiero preguntar unas cosillas. Bueno, ¿Cómo crees que los profesores pueden motivar a los alumnos? hay la primera parte, Lina, es que yo creo que es escuchándolo, ¿sabes? Que a veces yo creo que suena muy sencillo, pero no se hace, nos saltamos esa parte, ¿no? Entonces hay que escuchar a los estudiantes. Como les dije, la tecnología es una herramienta que puede volverse nuestra enemiga, nuestra amiga. Yo escucho muchos profes con los que he tenido la oportunidad de trabajar que le corren a la tecnología porque creen que la tecnología es un reemplazo del profesor. No lo es. Eh, Wikipedia nunca va a abrazar a un estudiante, ¿sabes? Como que el computador no le va a preguntar a un estudiante si está bien o si está mal. Y eso es lo que hace un profesor, ¿sabes? Esa parte humana del maestro nadie la va a cambiar. Pero si el profesor utiliza esas herramientas educativas a favor de enlazarse con el estudiante es clave. Pero la tecnología es una herramienta porque lo que les estoy diciendo, toda la nueva generación se comunica a través de redes sociales. Ya sabemos que incluso hasta las citas se hacen, las citas para buscar parejas se hace por internet. Todas las dinámicas se están haciendo a través de plataformas tecnológicas y nosotros tenemos que entender que eso es lo que le gusta a nuestros estudiantes. Si nosotros nos conectamos con ellos de esa forma, los estudiantes van a tener respeto, porque los estudiantes tienen respeto a aquellas personas que los entienden. Pero siento que a veces, como que te digo, se saltan esa parte de escuchar de qué quieren, qué necesitan, que es la clave, ¿no? Para poder uno tener mejor empatía con los estudiantes, ¿no? Mm. Dani, mira que por acá Juan David te hace una pregunta. Dice, pero como un profesor que está acostumbrado al sistema tradicional de enseñanza, donde se le enseña basado en seguir un cronograma, ¿lo convencerías de cambiar a esa manera de ir más allá de enseñar, no para cumplir un programa, sino más para la vida? O sea, ahí está haciendo como una pregunta y una reflexión, Juan, con respecto al tema de esos profesores que lo vamos a llamar acá entre nosotros, son un poco cuadriculados Ujú. y siguen como algo al pie de la letra, ¿sí? Y solo como para la clase, más no para la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esos profesores? Bueno, espérate, prende un momento la luz que ya siento que los estoy dejando en la penumbra. Dame un minuto. Ay, listo. Ya me pudieron volver a ver. Eh, yo trabajo mucho con profes cuadriculados, ¿saben? Eh, Hay dos cosas. A veces los profes son cuadriculados, pero también estás desmotivados, ¿saben? Porque ya mucho tiempo dictando clase no le ve mucha lógica hacer cambios, pero ante todo porque tampoco van unos estudiantes motivados. Es una mezcla de muchos factores en la que nosotros vemos que a veces los profesores son cuadriculados porque realmente no le ven importancia hacer algún cambio porque creen que no va a impactar. Entonces yo creo que ante todo hay que trabajar con la vocación del maestro. Es un tema muy importante en el país. Entender que la labor del maestro debe ser la labor más importante que tiene el país, ¿saben? Como que de ahí requiere todo, recae todo el futuro de, de nosotros, pero a veces lo dejamos muy a la deriva. Entonces yo creería que lo que yo siempre he trabajado con ellos es un tema motivacional, es un tema de por qué el trabajo que tú haces es la base para cambiar todo. Yo trabajo ante todo con maestros, porque eso, porque yo me voy del territorio, estaba en el Oriente, en el Urabá, en el Chocó, en La Guajira, pero ellos se van a quedar ahí. Entonces ellos van a ser los que realmente tienen impacto en los niños, en su día a día, y son los que conocen más a su comunidad que nosotros. Entonces yo creo que primero les doy el valor que ellos tienen. Segundo, les quito todo ese concepto errado que ha habido sobre que la tecnología reemplaza al maestro, porque les dije, el maestro no es el que ayuda a memorizar la fórmula matemática, es el que logra entenderte a ti como ser humano y saca la mejor parte de ti. Y esa parte no se ha evaluado al maestro, ¿saben? Como que el maestro, un maestro bueno es el que inspira
al conocimiento, el que facilita el conocimiento, no el que me ayudó a como a memorizarme ciertas cosas, sino cómo eso al final hizo que yo llegara a mi casa y quisiera contar sobre esa fórmula. Y me motivó tanto que al final ese se volvió mi camino de vida, ¿no? Son los maestros que inspiran al final, ¿no? Entonces, yo les enseño a todo que cómo inspirar y cómo entender que la tecnología no es una herramienta, es una herramienta que les facilita la vida, ¿no? Y con eso hemos empezado a hacer trabajos en conjunto de la mano con diferentes herramientas, herramientas que se adecúen a las necesidades de los maestros. Pasaron cosas muy chéveres que yo ni siquiera me había enterado, pero después supe porque fui al año a esas instituciones. Y es que, por ejemplo, había, no sé, un concurso de matemáticas todos los años y yo les enseñé el año anterior Kahoot y el siguiente año hicieron ese concurso de matemáticas a nivel regional con Kahoot. Y muchos más niños pudieron participar y se animaron mucho más, ¿no? Y es como entender enseñar matemáticas de una forma diferente, ¿no? Y así hay muchas herramientas que pueden conectarnos más con nuestros estudiantes. Como les decía, ante todo es un tema de vocación del maestro, de darle el valor que él merece como, como en su trabajo, en su profesión. Y segundo, enseñarle que la tecnología facilita, complementa, apoya, pero nunca lo va a reemplazar. Nunca. Dani, por acá tenemos otra pregunta de Alfredo. Alfredo nos dice, muchas gracias Daniela, de acuerdo contigo, se identifica yo creo que con lo que estás mencionando. La pregunta es, por la experiencia personal que tú tienes, ¿cómo te has sentido cuando te acercas a los profesores para dialogar sobre sus metodologías? Me imagino que también Alfredo tal vez ha identificado que hay profesores que tú sabes que son un poco celosos con las metodologías, son un poco a veces, llamémoslo acá, cerrados, ¿cierto? Porque creen que con su metodología y sus estrategias es lo único. Entonces, los has encontrado colaboradores, has encontrado resistencia. ¿Cómo ha sido el proceso de diálogo? Esto te pregunta Alfredo. Bueno, hay que aclarar que para mí la innovación no es solo tecnológica, ¿no? La innovación es como nosotros podemos utilizar también los recursos que tenemos de las comunidades y le sacamos el mayor provecho, ¿no? Eh, y eso también es lo que yo le enseño a los maestros. Hay de toda clase de maestros. Estoy completamente de acuerdo con Alfredo. Hay maestros que me dicen como, esto es imposible, no se logra. Claro, ustedes vienen a venirme a decir eso porque están en Bogotá. Tiene una carga pesada, los maestros en general tienen una carga pesada para cambiar esos procesos. Pero es hablar, es la constancia de poder entender, primero, que yo entiendo los retos educativos que tienen estos maestros. Por ejemplo, ahorita el tema rural en esta pandemia ha sido muy dura y hay maestros que de verdad tienen mucha vocación para irse semana a semana por toda la trocha a entregar guías para que los niños puedan aprender algo, ¿no? Eso es un maestro que tiene vocación y tiene mucha pasión. Pero yo lo que les enseño ante todo en este proceso es que primero entiendo los retos educativos que tiene el país, entiendo las brechas que hay entre las zonas rurales y las urbanas, entiendo que esta nueva generación también es una generación más compleja en diferentes términos, en entender eh, sus comportamientos, ciertas cosas, las distracciones, pero y a partir de eso vemos oportunidades. Yo no busco que todos los maestros me coman cuento en las herramientas que les doy, sino que buscamos de acuerdo con las necesidades de ese maestro, cómo la tecnología y la innovación se puede utilizar. Hay varias zonas rurales donde no tenemos internet, porque es que hay lugares donde podemos tener maravilla, como donde les dije, en San Rafael, Antioquia, que hicieron como ese mundial de como, sí, como ese evento de matemáticas a punta de Kahoot, pero hay unos que no, pero tienen un laboratorio vivo, ¿saben? Que es una experiencia maravillosa, se ven águilas, se ven pájaros, se ven cosas que no se pueden ver aquí en Bogotá, que solo les veo a punto de fotografía, ¿no? Y es como yo también puedo utilizar esa herramienta como para conectarme con mis estudiantes, ¿no? Cómo yo puedo crear ahí un semillero de avistamiento de aves y entender lo maravilloso que es el campo, ¿no? Cómo yo puedo utilizar mis conocimientos en biología para poder aplicarlos a mi huerta.
hay muchas formas de innovar. Es lo que yo le muestro a los maestros. La forma es que busquemos en conjunto algo que nos haga sentir cómodos. No he tenido ningún maestro de momento que se niegue por completo, porque la idea es que podamos conectarnos. No necesito 800 maestros, necesito un par de maestros que realmente tengan impacto en lo que hacemos. Y eso es, escucharlos a ellos también y hacer un ejercicio entre qué necesitan ellos y en qué yo le puedo ayudar con las herramientas que tengo yo, tanto de tecnología como de innovación. Listo, Dani, por acá no sé si hay más preguntas. Algo por, no sé, que quieran preguntarle a Daniela o continuamos, seguimos con, yo creo que por acá, Dani, seguimos, todavía no hay más preguntas. Les pregunten con confianza, pregúntenme lo que quieran al respecto. A mí me encantan las preguntas. Me encanta también que me pregunten por qué terminé haciendo un emprendimiento, ¿no? Porque inicié mi emprendimiento antes de graduarme. Si tienen dudas también sobre el emprendimiento en áreas educativas, también con mucho gusto pueden preguntarme o cómo fue mi camino para encontrar esto, lo que quieran. Con mucho gusto lo resuelvo. Listo. Entonces, pues para eso se utilizan diferentes metodologías que están pues, relacionadas, pues que están jugando un papel a nivel mundial importante, pero yo digo que esas metodologías yo las aplico a lo criollo, ¿no? Porque pues el contexto de Finlandia, de Estados Unidos, de Alemania, de la India son muy diferentes a los contextos colombianos. Entonces, lo que yo busco ante todo es hacer un híbrido con diferentes metodologías. Aquí yo hablo de algunas que son STEAM, que son ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes, pongo la A de artes, porque también hay que vincular todas estas áreas con la parte artística, ¿no? Y entender que también esta parte es indispensable para la hora de crear cohetes, de dar soluciones en el mundo de la ingeniería, ¿no? Como les dije, se creen que son áreas separadas, pero si todas las unimos, creamos grandes ideas. Solé, que pues, bueno, Solé y mi cariño ese Solé es pues, un tema con Hugo y con el CTA, que fueron los que me dieron la oportunidad de conocer esta metodología que es increíble, porque además es una metodología que sí, es una metodología educativa que surgió de los retos educativos que tienen las zonas rurales de la India, pero que surge a partir de la curiosidad, ¿no? Entonces es autoaprendizaje, pero es maravilloso porque es como los niños crean conocimiento entre ellos mismos, ¿no? A veces hasta es más sencillo que ellos expliquen un tema o resuelvan una duda entre ellos con sus propio vocabulario, sus propios ambientes, eh, que nosotros mismos, ¿no? Dicen tener la capacidad también que tienen los estudiantes, ¿no? Y con eso también también jugamos con Lego Serious Play, con diferentes metodologías basadas en retos, basadas en juegos, basadas en lo que les gusta a los estudiantes, ¿saben? Como que si me preguntan a mí a qué me dedico, yo me dedico a que los estudiantes traten de amar el conocimiento a través de la curiosidad, a través de la creatividad, de diferentes herramientas, pero lo que yo busco es ser una gestora para que los estudiantes amen el conocimiento y que de ese amor surja la oportunidad de ver cómo pueden continuar sus procesos, ya estudiar un técnico, un tecnólogo, una carrera profesional y impactar en sus territorios. Pero el primer paso de eso es que se enamoren, ¿no? Y que por eso me gusta todo hacerlo a nivel de los estudiantes, a la altura de ellos y a lo que les gusta a ellos realmente. Entonces, como les dije, no me amarro con una metodología educativa porque cada institución es diferente. Además, tenemos un país diverso que es algo maravilloso. Entonces, lo que me funciona en La Guajira no necesariamente me funciona en Antioquia y lo que me funciona en Antioquia no necesariamente incluso pues, de las zonas, ¿no? El Urabá antioqueño y el oriente antioqueño son zonas muy diferentes. Entonces, ver cómo nosotros vemos también cómo potenciar las cosas que hay dentro de las zonas y utilizar herramientas diferentes de acuerdo con las necesidades de las instituciones educativas. Siempre se hace un diagnóstico antes como para escuchar a los maestros, para escuchar a los directivos y para que realmente todo esto tenga un sentido práctico, ¿no?
porque puedo mostrarles, pues pasa, ¿no? 50 herramientas maravillosas de internet para hacer las clases. Y me dicen, pero Daniela, es que la mitad de los profesores aquí son de áreas rurales y no tienen internet nunca, ¿no? Entonces también es como la capacidad de adaptarnos y ver cómo nosotros también podemos enseñar de formas diferentes. Han salido ideas maravillosas que realmente yo no he creado, sino que los profesores también han pensado de acuerdo con lo que tienen. Tenemos piedras, tenemos una laguna cerca, ¿cómo podemos hacer eso? Han hecho filtros, por ejemplo, de agua con carbón activado, que el carbón lo sacaron de una quebradita que quedaba cerca. O sea, han salido cosas muy bonitas de eso, y es como nosotros también vemos lo que hay, ¿no? No nos quejemos de lo que no tenemos, sino saquémosle provecho a lo que tenemos actualmente. Y pues con Dani, por acá, perdóname, te interrumpo, acá hay unas preguntillas. La primera es de la profesora Carolina. Nos dice que pues es pedagoga de profesión de la universidad, le enseñaron muchas metodologías innovadoras, pero al llegar a trabajar a un colegio no la dejaban implementar como metodologías, ya sea por tiempo, por los costos que implicaba, por los enfoques. ¿Cómo podemos cambiar esta mentalidad? ¿Cómo crees que se podría cambiar en un colegio? Carolina, pues tienes un reto gigante, porque no te voy a decir que es sencillo, porque llevamos mucho tiempo así, ¿saben? Como que si es un modelo educativo desde la revolución industrial, pues imagínense en cuánto llevamos, ¿no? Pero que no te sobre las ganas, ¿sabes? Porque tengo una profe que se llama Damaris. La profe Damaris a mí me inspira mucho porque es una señora de la vereda del Peñol, de Palmira, de una institución pues, que pues, tiene muy pocos recursos, pero que es la primera que ha cambiado su currículum por completo a STEM. El resto de los profesores tienen las clases como Lina lo dijo, cuadriculadas, pero ella dijo a la institución, voy a hacer las cosas diferentes. Es la clase que los niños más disfrutan y es la clase en la que mejores resultados los estudiantes tienen. No tiene pupitres. Su salón de clase no tiene pupitres, los niños se tiran en el piso. Todo está decorado con lo que los chicos han hecho, porque también promueve el reciclaje. Ha hecho huertas, ahorita tiene su línea de productos de canéndula, de jabones, champús y diferentes cosas con un semillero que tiene con los niños de canéndula orgánica. Y lo que yo quiero decirle a Carolina con esto es que sí se puede. Se puede hacer con constancia, se puede hacer con un proceso en el que uno empiece a hablarle de resultados a las instituciones. Las instituciones lo que les importa siempre son los resultados. El medio que te utilices, date la posibilidad de empezarte a abrir con esto, ¿no? De empezar a ver qué herramientas tú tienes. Yo sé que a veces cuando uno habla de educación STEM, entonces dicen, no, que se necesita un robot, que se necesita los computadores. No, empecemos con lo que tienes en tu institución educativa. Empieza a ver los espacios que tú tienes. Damaris sigue por completo el currículum. Lo que pasa es que ella utiliza y cumple todos los objetivos del currículum, pero ella hace sus clases de forma diferente. Y me parece que ha se vuelto un ejemplo tanto que, pues, gracias a ella, otros maestros han empezado a ver que eso funciona. Entonces, vuélvete ejemplo. Yo no necesariamente para eso tienes que cambiar el currículum. Yo sé que eso es un proceso largo y complejo. No es tan sencillo, pero que tú empieces a hacer ejemplo en tu grupo, en los cursos donde tú trabajas, que empieces a cambiar las dinámicas, porque enseñar se puede hacer de muchas formas. Puedes hacerlo con o sin internet, puedes salir al jardín y explorar o no puedes hacerlo, pero tu aula es tu laboratorio, mientras cumplas con lo que tiene el plan de estudios y mientras los chicos logren pasar esa evaluación que tienen. Atrévete, ¿no? Atrévete a salir, atrévete a explorar diferentes cosas.
Yo sé que hay unas reglas por cumplir, pero yo sé que las instituciones educativas, ya la forma, la metodología que tú utilices, pues ser súper abierta. Y eso es lo que yo te invito a hacer, ¿no? Como que a medida que tú vayas avanzando en ese proceso, se puede lograr. Nosotros tratábamos de aplicar STEAM en diferentes zonas rurales del país y al inicio la institución estaba muy cerrada a eso. A medida que vieron que no significaba que eso tenía horas extras de los maestros, ni que eso impactaba negativamente en el currículum ni en el plan de estudios, pues nos dejaron aplicarlo dentro de las horas de clase. Y eso después nos permitió crear semilleros y otras cosas. Entonces yo te invito a que te lances a hacer cosas diferentes. Y créeme que tus estudiantes te lo van a agradecer. Los maestros que yo recuerdo en la vida fueron los que trataron de ser diferentes. Y es que lo que nosotros estamos, lo que hace un docente, Carolina, que tienes un reto gigante, es que estás creando una nueva generación, es una responsabilidad muy grande. Entonces, salte de esa zona de confort que tenemos como a veces como dentro del modelo educativo y atrévete a hacer una cosa diferente, cumpliendo con lo que se tiene que hacer, pero utiliza herramientas diferentes, que los sorprendas, que estos chicos salgan y lo que te diga, wow, quiero ir a contar esto a mi casa, me impactó realmente. Y conéctate mucho con lo que también a ellos les guste, que eso es supremamente importante. Listo, Dani. Por acá también hay otra pregunta de Valerie. Dice que en general la mayoría de políticas públicas en el sector educativo están centradas en la construcción de infraestructura y el acceso a la educación superior, que si bien son importantes, considera que debería hablarse un poco más de la educación en la primera infancia. Acá Valerie nos dice también que le interesa mucho la cultura política y creo que incentivarla desde la primera infancia podría ser algo muy valioso. Esta experiencia me surge ya que recuerdo que en mi colegio, por ejemplo, para las elecciones de representante estudiantil, los candidatos regalaban dulces a los niños a cambio de su voto. Ello incentivaba que los pequeños ciudadanos adopten ciertas costumbres que finalmente permean la cultura política. Es por ello que me parece que sea interesante prestarle más atención a la primera infancia. Es como un comentario que nos decía Valerie. Total, Valerie, y es que le corremos al tema de la política desde que estamos pequeños, ¿no? Cuando yo digo, si Valerie está estudiando como alguna carrera relacionada con ciencias políticas o algo así, cuando uno dice que es politólogo, entonces eres político y casi te encasillan con que eres corrupto, o sea, como que ya es un camino como es un estigma social que hay en torno a este tipo de carreras y realmente yo creo que eso también se surge desde el colegio. Yo también vi cuando era pequeña que pasaba ese tema de los dulces. Y yo creo que, por ejemplo, un tema como cuando tú eres personero, debería influir más, ¿no? Porque siento que a veces en las instituciones educativas no se construye eso, no se le da la importancia que realmente se... La democracia y el voto es algo indispensable, ¿no? Que yo siento que como politólogas, pero es mi opinión personal, es algo que tenemos que trabajar todos como ciudadanos. Pero se ha perdido muchas veces la esperanza y creen que el voto no es indispensable o que un voto no cambia la diferencia. Y eso viene mucho de la construcción que tenemos desde pequeños, ¿no? Y de todo lo que se vende detrás. Y sí creo que para tener una construcción diferente sobre la política y sobre que realmente como nosotros ciudadanos merecemos mejores cosas, merecemos realmente tener impacto en los territorios, en los candidatos que nosotros escogemos, es hora como de pensar diferente y de que se vea que también a la hora de escoger candidatos es indispensable pensarla bien, ¿no? Yo trabajo en La Guajira y eso es muy triste porque a mí me dicen, bueno, allá dice enseño, me dice enseño Daniela, ¿para qué un voto si un voto no marca la diferencia? Pero si ella me dice eso y otras número de personas piensan igual, porque muchas personas en el país piensan igual, pues ya vamos sumando mucho, ¿sabes? Y ahí está donde nosotros creemos que no hay impacto. Y lo otro es el otro concepto de que todos son los mismos, son iguales, que no va a cambiar las cosas. Yo siento que este país ha tenido cambios significativos en muchas cosas. Lo que pasa es que no vemos los avances, ¿no? Que haya una política, por ejemplo, en educación ya hay que se empiecen a trabajar como
la educación para las etnias y que se tenga en cuenta, a pesar de que es un proceso lento, ahí van. Y hay muchas cosas que también se están haciendo para las zonas rurales y diferentes. Y es también ver cómo nuestro país, que nosotros no solo podemos tener impacto dentro de las decisiones políticas que tiene, sino también en la hora de ver las cosas buenas que hay. Y eso viene desde acá, ¿no? Yo tuve maestros que siempre se quejaban del país, que tenían una percepción muy negativa, y eso es con lo que estamos educando a los estudiantes, ¿no? Y lo que te digo, más que quejarnos, es ver cómo nosotros podemos ser gestores de cambio con nuestra carrera. Todas las carreras pueden apoyar en lo que sea, pero es como yo como maestro le enseño a mis estudiantes que ellos pueden impactar positivamente como ingenieros, como agricultores, como diseñadores gráficos, y que todos hacemos parte del cambio. No solo es la política o la politiquería es lo que impacta positivamente y negativamente, sino es como nosotros también vemos a nuestro territorio y cómo vemos las oportunidades ahí. Listo, Doña, hasta el momento ya no hay más preguntas por acá. Listo. Y bueno, ya para cerrar, pues, ¿qué resultados esperamos pues, con todo este proceso? Es que les decía, una mayor motivación, tecnología en función de la educación como herramienta. Ya les dije que no, que, que en ningún momento espero que sean un reemplazo de los maestros, estudiantes activos, críticos y reflexivos. Yo quiero que las aulas de clase estén locas y haya gente debatiendo y hayan chicos levantando la mano, pero que no haya un ejercicio de comunicación entre el maestro y el estudiante, que no haya un rol pasivo del estudiante, ¿no? En donde el estudiante dice sí, 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 eh, y ya, sino que también el estudiante pueda construir en el conocimiento, pueda reforzar lo que dice el maestro. Y para eso necesitamos gente crítica, ¿no? Y con todo este tema de las redes, es supremamente importante trabajar el tema crítico de los estudiantes que no coman cuento completo de lo que ven y se piensen dos veces en todas las cosas que hay, ¿no? Tenemos que generar ese tipo de cambios. Fortalecer todas esas habilidades del siglo XXI, esas habilidades técnicas como blandas que yo les decía que son importantes. Es importante seguir fomentando las áreas STEM. Yo estudié una carrera social, pues como humana, pero pues las carreras STEM pues ya se sabe que son indispensables para mejorar y fomentar el desarrollo. No es que esté diciendo que mi carrera no sea importante, es indispensable claramente para muchas cosas como el análisis de políticas públicas dentro de las instituciones educativas y diferentes áreas, pero también es muy importante todas estas áreas STEM para especialmente reducir toda esa brecha que tenemos en temas tecnológicos entre las zonas rurales y las urbanas. Y hay que empezar a mostrar esa ingeniería, esas matemáticas de una forma diferente. Y hay un reto muy grande de los maestros de cómo vendemos sexy estas áreas, ¿no? Cómo logramos que estos chicos les guste esto y no les sigan corriendo. India ya lo ha logrado. Sabemos que es un país que es uno de los países que tiene más pobreza en el mundo, es un país que tiene retos gigantes, pero la ha logrado. Y es también ver qué han hecho ellos para mostrar las matemáticas de una forma diferente. Tal vez es hora también de replantearnos qué estamos haciendo para que no les está gustando a nuestros estudiantes, ¿no? Porque el porcentaje de estudiantes que estudian una carrera, o bueno, de jóvenes que estudian una carrera STEM es muy bajo. Y si vamos a las chicas, aún más bajo. Actualmente el país, por ejemplo, tiene un porcentaje muy bajo en ingenieros. Y de ingenieros, solo un 10% son chicas. Entonces, ahí tenemos también un reto de género, ¿no? Las ingenierías también son para mujeres, ¿no? Eh, las matemáticas también son para mujeres, las ciencias también son para mujeres, ¿no? Es eliminar también esos estigmas. Todas las áreas de conocimiento son para todos. Se ha hecho un estudio que me gustaría que lo revisaran, en el que las niñas y los niños hasta los 10 años creen que tienen los mismos resultados académicos y todo. Después, hasta los 15 años, piensan que tienen el mismo resultado, pero la diferencia es que las chicas ya no sienten que puedan estudiar carreras STEM, a pesar de que los resultados académicos en áreas STEM son iguales para hombres como mujeres. Y es por todos los mensajes que nos ha enviado la sociedad de que una ingeniera se ve masculina,
o una científica no es un área para ella. Y también dentro de los maestros es muy importante cambiar, ¿no? Yo he hecho ejercicios, por ejemplo, de preguntarle a los estudiantes si conocen científicas colombianas. Y en todos los ejercicios que he hecho en el territorio no ha habido un estudiante que me haya podido mencionar una científica colombiana. Y eso es muy triste, ¿no? Porque tenemos que crear modelos como mujeres nosotras de que sí se pueden lograr las cosas, ¿no? Uno de los principales retos en las áreas STEM, específicamente en el tema de las chicas, es ese, que no creen que no hay muchos referentes y necesitamos cambiar los paradigmas y los conceptos que hay en torno a eso. Entonces, y maestros conectados con sus estudiantes, que eso es supremamente importante, entendiendo sus necesidades. No significa que seamos pro recocha o que no exijamos, pero sí un estudiante motivado a ir a la clase, un estudiante que siente que su opinión vale, un estudiante que está desarrollando nuestras habilidades y competencias dentro de su aula. Eso es muy importante. Y un mejor rendimiento académico, porque el proceso de todo esto al final, como les decía Carolina, es que si uno logra hacer las cosas y conectarse y desarrollar todos estos procesos, es que tiene un mejor rendimiento académico, no hay falta con eso. Y ya, yo trabajo en 3 niveles con los chicos en todo el tema de curiosidad, trabajo con los maestros en todo el tema de por qué es importante generar curiosidad, innovación y tecnología dentro del aula, cómo podemos hacerlo. Después vamos al aula, porque no se trata, como les decía, que los conceptos queden volando, sino que les diga que esto realmente es posible, que esto sí se puede hacer, que los cambios se pueden hacer en el aula educativo. Entonces les acompaño a hacer todo este proceso y finalmente la idea es que podamos lograr todo este tema que son todas las jornadas extracurriculares, que son todos esos semilleros de investigación donde damos solución a una problemática local y han surgido cosas muy bonitas ahí en el Urabá. Por ejemplo, hicieron un robot para mirar la temperatura y la humedad para las zonas bananeras, conectar el agro con la tecnología, que eso me parece muy chévere. En el Peñol hicieron, por ejemplo, una huerta orgánica con lombricultivo, todo, por que la escuelita no tenía verduras para los niños en el almuerzo, entonces ahora ya tienen verduras. Y después de eso vieron otro nuevo reto, que era que en vacaciones se secaba porque nadie la regaba, entonces hicieron un sistema de riego automatizado. Y así han surgido muchas ideas en el campo y así hemos podido conectar todo lo que aprendemos en clase con las realidades de nuestro país. Y ya, eso es como todo lo que quería contarles y cómo les puedo mostrar que claramente con la curiosidad y con la creatividad sí podemos cambiar los sistemas educativos. Muchas gracias a todos. Bueno, Dani, muchísimas gracias a ti por estar en estos encuentros ciudadanos. Muchachos, entonces la invitación es a que se sigan conectando en estos encuentros mensualmente. Por el chat también les enviamos el enlace de una pequeña encuesta de percepción y también el contacto de Daniela. Acá les dejo el correo de Daniela por si quieren pues entablar una conversación con ella. Allí está. Entonces, a todos, ay, bueno, yo acá no inicié mi cámara, entonces a todos, muchísimas gracias por estar acá. A esta invitada maravillosa, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algo por decirle a Daniela, por aclarar, no lo sé. Entonces, de todas formas, pues gracias por participar y bienvenidos a estos encuentros que hacemos mensualmente. Listo. No sé si tienen alguna duda al respecto, cualquier cosa. No, ahí me dicen que muchas gracias. No, yo creo que no hay nada. Si tienen alguna duda me dicen. También me pueden encontrar mira aquí dice. Muchas gracias por esa motivación a ser peculiar y cambiar algo tan importante como la sociedad. Gracias, Juan David, a ti por estar. En Instagram estoy como @dacocap94 por si quieren escribirme ahí. Voy a iniciar ahí un proceso todo de innovación educativa y tecnología. Entonces, pues para que estén pendientes y si quieren, con mucho gusto, pueden ahí seguirme. Es como un nuevo proyecto que voy a iniciar, entonces si quieren también hacer parte de eso, con gusto pues, son súper bienvenidos a este espacio. Y gracias a todos por estar hoy, por escucharme
y cualquier cosa pueden escribirme al correo. Para mí es un gusto tener la oportunidad de compartirles a todos, especialmente a la nueva generación que viene, que yo creo que podemos hacer cambio de muchas formas, ¿no? Entonces, pues que le den con toda y que saquen adelante sus proyectos adelante. El mío sigue la fundación, el mío sigue el social, y sé que cada uno tendrá sus proyectos y que seguro con su motivación y con sus ganas van a hacer cosas maravillosas aquí en Colombia. Así es, muchas gracias Dani y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Listo, que tengan una feliz tarde a todos. Chao, chao. Dani, si te puedes quedar un segundito más, por favor. Sí, sí, tranquilo. Lina me comentó. Vale, gracias. Lina, ¿puedes detener la grabación, por favor? Listo, listo, dame un segundito por acá.